Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, los llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad. Aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya, Jesús es Rey, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza?
Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día ese momento fuerte en que muchos de los discípulos se echan atrás ante esas palabras de Jesús, cuando Él dice: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y es cuando los discípulos dicen: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y dejan de seguirlo. Si la Santísima Eucaristía fuera un signo, pues les puede decir a ellos: no, espérense, no se vayan, es que esto solamente es un signo, yo estoy hablando de una forma metafórica, no se vayan. Y se habrían quedado. No, el Señor fue radical, dijo: esto es mi cuerpo, el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Perfectamente podría haberles dicho: no, esperen, no se lo tomen tan en serio, es una metáfora. No, eso es una comparación. No, lo que pasa es que esto es un signo meramente, es solamente un símbolo, es una representación. Mire, esto representa mi carne, cómense este pan, representa mi carne. No, es que es mi carne. El que me come vivirá por mí. El que me come vivirá por mí.
el que me come. Es que es su cuerpo, es su alma y su divinidad. Es su cuerpo y su sangre, es la totalidad de su vida que es comunicada por amor. Dios se autocomunica, Dios se dona, Dios se da como alimento. El que me come vivirá por mí. Si uno entendiera eso, porque la gran mayoría ya no comulgan, ya no comen su cuerpo y su sangre, ya no lo comen a Él, ya no lo reciben. Ahora creen en otras cosas, ahora creen en el yoga. Usted pregúntele a un yogi, que son los maestros de yoga, si el yoga es meramente hacer un ejercicio de respiración y que en la posición de flor de loto, entonces ahí el cuerpo va a hacer no sé qué cosas y ya. Pregúntele eso. No. El yogi, el maestro de yoga, le va a decir, no, esto es una religión. Esa es nuestra forma de adorar a nuestros dioses. Es así. Es así. Es como si a uno como sacerdote le preguntaran si la Santa Misa solamente es una reunión para cantar y leer algunos textos y explicarlos. No es la forma de adorar a nuestro Dios que se hace presente cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y pronuncia las palabras de la consagración. Y efectivamente ahí se obra el milagro, se obra un milagro en cada Santa Misa, la transubstanciación. Cambia, aunque aparentemente sigue siendo pan, ahora es el cuerpo del Señor, y aunque aparentemente sigue siendo vino, ahora es la sangre del Señor. Más de 400 milagros eucarísticos, bueno, son muchísimos más, pero comprobados, con notario, con policía y todo incluido para que certifiquen que es un milagro auténtico y no un fake, no una trampa, no una mentira. Más de 400. Muchos otros, más aún. Hoy en día uno habla con personas que sienten cosas especiales cuando comulgan y son milagros eucarísticos. Una de ellas, una muchacha joven, una muchacha de unos 18, 20 años, que vive aquí en la parroquia, en una vereda. Un día ella me expresó que cuando comulgó, sintió como que el pan que había recibido, que sabemos cómo se siente, como si se hubiera convertido en un pedacito de carne. Ya lo sentía en la boca y fue un regalo muy grande. Es como si fuera un pedacito de carne. Y ya después lo consumió. Es Jesús el pan de vida, pero de su carne. Es Jesús el pan de vida quien da su carne. El pan que voy a dar es mi carne. Cuando alguien dice, no, yo opino que no. No, yo opino que eso solamente es un símbolo. Yo opino que eso solamente es un signo. No, eso es una representación. No, eso es un lenguaje metafórico. Pues se está desviando del camino de los apóstoles. Porque los apóstoles no creían eso, que fuera un signo. Además, si Jesús le hubiera dicho, miren, no se vayan, vengan, es que es un signo. No, Él ratificó, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esa es la comunión. Es la inhabitación trinitaria. Es cuando Dios viene a poner su morada dentro de nosotros. Viene a poner su morada en el corazón. Pone su morada en nuestro cuerpo, que es un templo vivo del Espíritu Santo. Dios pone su morada ahí, dentro de nuestro cuerpo. No hay nada más importante que eso. Dios pone su morada dentro de nuestro cuerpo. Los templos vivos quedan llenos de la presencia de Dios. Esa es la verdad de fe que lleva 2000 años. Todos los que la están negando nacieron ahorita en el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, XX, más aún algunos nacieron en el siglo XXI. Y se levantan a decir, es que cuando ustedes comulgan, eso es canibalismo, es antropofagia. Porque están comiendo la carne de Cristo, pues eso se llama canibalismo. Y si están bebiendo la sangre de Cristo, eso se llama ser vampirescos.
Ustedes son vampiros porque se están bebiendo la sangre de Cristo. Ustedes son caníbales, antropófagos, porque están comiendo la carne de Jesús. Y como algunos creen que Jesús no es Dios sino un hombre, pues claro, están comiendo un hombre. Ese es el tema fuerte. Cuando dice San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque Jesús les pregunta, ¿y también ustedes quieren marcharse? Y los 12 apóstoles en cabeza de Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hoy hay muchos que acuden a otras doctrinas. ¿Les parece que es lo mismo? Pues como cantan cantos parecidos, leen supuestamente que es la misma Biblia y no es la misma Biblia, echen una miradita y verá que no es. Y se han confundir. El gran problema es cuando rechazamos textos bíblicos. Por ejemplo, los textos que se le arrancaron a la Biblia, Sabiduría, Macabeos 1, Macabeos 2, cuando rechazamos Tobías, cuando rechazamos Esther, Judith, el libro de la sabiduría. Si en el capítulo 2 hay una profecía donde hablan, acechemos al justo, a ver si el justo es hijo de Dios, lo vamos a saber, lo vamos a someter a la prueba de la ignominia, de la humillación, y lo vamos a golpear duro. Y está en la Sagrada Escritura donde dice eso, lo vamos a someter a la prueba de la humillación, de la ignominia, a ver si el justo es hijo de Dios, a ver que lo salve, si tanto lo quiere. Ese texto se lo arrancaron a la Biblia, si es una de las profecías que se cumplió en Jesús. Qué cosa tan delicada, qué cosa tan delicada ponerse uno de maestro de las gentes acerca de qué libros se deben leer de la Biblia y qué libros no. No, es que la Biblia no se toca. O sea, muéstrenme un solo texto bíblico donde digas, sí, mire, la Biblia sí se puede modificar. No, lo que pasa es que como es hecha por hombres, usted que es hombre la puede cambiar, porque es hecha por hombres. Sí, pero es que es la palabra de Dios inspirada. Por eso la Sagrada Escritura dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque eso no se sigue en ciertos grupos, en ciertos ambientes que se dicen cristianos. No, que el principio sea libre examen, la libre interpretación. Usted coja su Biblia, saque su doctrina a su acomodo, a su imagen y semejanza. No, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No nos podemos dejar engañar, porque el maligno, que es astuto y padre de la mentira, ha logrado engañar a muchos y los ha metido en el mundo de la mentira y les ha tapado los oídos para que no escuchen la palabra de Dios. Cuando me paro a predicar, que estoy predicando palabra de Dios. Yo no me estoy predicando a mí mismo. Yo no me predico a mí mismo. No estoy diciendo palabra del Padre John. No. Yo solamente predico la palabra, pero hay personas que cuando toco esos temas se tapan los oídos, se salen. Pero si no fuera palabra de Dios lo que se está predicando y no fuera palabra de Dios lo que está rechazando, pues no sería tan grave. No, esas son palabras de hombres, recién inventadas ahorita. Eso lleva 2000 años. Esto lleva 2000 años. Cuando nosotros hemos decidido creer en Jesús Eucaristía, pues fue hace 2000 años. En ese momento se creyó, se cree y se creerá hasta el fin de los tiempos. Hasta el final de los tiempos se creerá en la presencia real, viva, no metafórica, simbólica, no. Presencia viva, real y verdadera de Cristo en un pedacito de pan y un poquito de vino. Esa es verdad, de hace 2000 años, de la fe, porque es que no son las fes, es una fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Al menos dése la oportunidad de confrontar la palabra, porque es saber si sí está escuchando la palabra o no. Al menos dése la oportunidad críticamente de mirar, venga, miremos. ¿Será que esto sí es palabra de Dios o es palabra de los hombres que nos quieren convertir en caníbales, en vampiros,
que nos están invitando a ir a comulgar. ¿Y qué es? Comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Eso es ser antropófagos, eso es ser caníbales, eso es ser vampiros, vampirescos. Esta sí es la verdadera doctrina, que todos son caníbales. En cambio, esa doctrina que la Eucaristía, que Jesús está ahí, y claro, no solamente Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, la inhabitación trinitaria. No, esta doctrina está recién inventada, no, lleva 2000 años. Por lo menos dése la oportunidad de estudiar esto. Venga a ver si es cierto o no es cierto. No pasa entero, es que ni las gallinas pasan entero. Uno ve que en el pico entra el grano entero, pero inmediatamente pasa la piedra. Y allá en la piedra tiene su máquina de moler. La gallinita, miren las obras perfectas de Dios. ¿Cuándo ha visto usted que una gallina bote los granos que se come enteros? ¿Cuándo? Nunca ha pasado. En cambio usted, si se come una mazorca y no la mastica, si salió por allá en el excremento, salió la mazorca enterita. Si no la masticó, el granito sale tal cual como se lo comió. ¿Sí? Pero una gallina no. ¿Por qué usted sí pasa entero? ¿Por qué pasa entero? ¿Por qué no mastica primero y miremos a ver si sí es esta la doctrina que los apóstoles creían hace 2000 años? ¿O soy esclavo de una mentira? Por lo menos revise, dése la oportunidad de ponerlo en duda, por lo menos diga, venga, miremos a ver si sí tiene razón de ser o no esta doctrina. A ver, venga, ¿quién se la inventó hace cuánto? Vaya usted a buscar en la historia y va a encontrar que esa doctrina de Jesús Eucaristía, siglo I, enseñada por Jesús, que dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come este pan vivirá eternamente. El pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Y dicen: pero ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y dice el Señor bien clarito, pero es que es demasiado claro, por eso se vuelve tan grave, porque es demasiado claro, su enseñanza es demasiado clara. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Porque no lo creemos tal como está en la Sagrada Escritura. El que me come vivirá por mí. ¿Por qué no lo cree? ¿Por qué duda tanto? ¿Por qué vacila tanto? Mire que fue Enrique Zwinglio, con Z, Zwinglio, quien trastocó la doctrina acerca de la Santísima Eucaristía. Investíguelo por lo menos en la historia. ¿Qué se decía en el siglo XIII acerca de este tema? ¿Cómo se interpretaba en el siglo XII, en el siglo IX, en el siglo VIII? ¿Cómo se interpretaba este texto? Igualito que en el siglo I, siglo II, siglo III. Siempre se ha creído exactamente en lo mismo. Cuando se reunían para la fracción del pan, que se llama Eucaristía, ¿cómo era en el siglo I? ¿Cómo está en la Sagrada Escritura? Que eran nacidos en la fracción del pan, junto con María y otras mujeres, asiduos en la fracción del pan, y María estaba ahí de primeras. Eso es siglo I. Que partían el pan por las casas, partían el pan, es la fracción del pan, partían el pan por las casas y compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Que se reunían en las casas. Claro, en el templo no podían ir a hacer eso. En el templo de Jerusalén los estaban buscando para matarlos. Se reunían en las casas para partir el pan, la Eucaristía. Eso ya se hacía en el siglo I. ¿Por qué no lo estudia? Dese la oportunidad al menos de conocer la palabra de Dios completa. No deje textos por fuera. Porque puede que el sacerdote esté predicando un texto que a usted no le guste, pero sigue siendo palabra de Dios. Y si está rechazando, yo ya no escucho a este sacerdote, ya, cambio de canal. ¿Sí? Está rechazando la palabra de Dios. Por lo menos analícela si lo que él está predicando, si es verdad o no. Al menos dése la oportunidad de saber eso.
Pero si con el prejuicio, no, aquí ya comenzaron a predicar, mejor me voy. Al menos escuche la palabra de Dios. ¿Es consciente que está rechazando la palabra de Dios? Porque está en la Sagrada Escritura. Muéstreme en dónde dice la Sagrada Escritura: ya no comulguen más, porque son caníbales. Ya no comulguen más, son vampiros. Muéstreme eso en la Sagrada Escritura. Que diga que es canibalismo. ¿No eran los judíos los que decían esto? Eso es una herejía del siglo I. ¿Cómo puede estarnos a comer su carne? Pues, ¿será que se va a suicidar y nos va a dar un pedacito de carne? Vamos a comer un pedacito de brazo, una costillita asada. ¿Será que se va a suicidar y nos va a dar a comer su carne? No, yo por ese juego no le entro. Yo no. Y se fueron. Si fuera un símbolo de los días de Nanas Pérez, es que es un símbolo, ya paren, no se asusten. No, es que es su carne, es que es su sangre. Lo creemos desde hace 2000 años, lo creyeron los apóstoles, jamás lo han dudado. Todos los santos, o sea, todos los que han llegado a ser santos, que son personas de carne y hueso, que vivieron la voluntad de Dios en su plenitud. Y por eso sucedieron muchísimos milagros en torno a ellos. Los milagros que sucedieron con San Antonio de Padua, que los peces salieron a escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben qué herejía estaba en ese momento? La herejía albigense. Los cátaros, los puros. Siglo XI, siglo XII, siglo XIII, y especialmente en Europa cogió mucha fuerza esa herejía de los cátaros, los puros, gente que quiso vivir como en nivel más alto la santidad. Se llaman los cátaros o puros. Pero hubo un problema, que ellos comenzaron a decir que la carne era mala y el espíritu era bueno, y que Jesús, al haber asumido una carne que es mala, no podía ser Dios, porque Dios, ¿cómo va a asumir una carne que es mala? Espérese un poquito. Dios dijo, creó Dios al hombre y vio Dios que era muy bueno. Y estamos hablando del hombre entero. Y creó Dios la parte espiritual del hombre que era muy buena, y en cambio la carne sí era mala. No, ¿cuál es que la carne es mala? Pero ellos, que eran los puros, los cátaros, significa puro, decían eso, que la carne es mala y que el espíritu ese sí es bueno. Y que entonces si Jesús se encarnó en una carne mala, no podría ser Dios, Él no es Dios. Y rechazaban inmediatamente la Santísima Eucaristía, porque si Jesús, al decir que no es Dios, ¿usted va a comer a quién? ¿A un hombre? ¿La carne de un hombre? Una cosa es comer la naturaleza divina, que es muy distinto. ¿Que es Dios y hombre verdadero? Claro que sí, pero es que ahí entramos en comunión con Él. Y los de la herejía albigense comenzaron a ir pueblo por pueblo a predicar a la gente y a enseñarle eso, que la Eucaristía era una falsedad, que la Eucaristía era algo malo, que porque la carne es mala y entonces ¿cómo se va a meter usted en la carne? Jesús no puede ser Dios porque se metió en una carne mala y no puede ser Dios. Dios no se puede contaminar con esa carne tan mala, entonces no existe la Eucaristía. Por esa herejía, en un pueblito donde llegó San Antonio de Padua a predicar, nadie quiso salir, y los líderes de esa nueva doctrina, porque es nueva, no era del siglo I, los líderes que enseñaban eso, que negaban la presencia de Cristo en la Eucaristía y negaban que Cristo fuera Dios, ellos pues sabían de la fama que tenía San Antonio al predicar y vieron que podía tumbarle su doctrina. Entonces, que le dijeron a la gente: no salgan de su casa, no se les ocurra ir, porque les vienen a enseñar una doctrina diabólica, satánica, para confundirlos y llevarlos a la perdición. No se les ocurra ir a escuchar a ese señor que llaman Antonio de Padua, ni se les ocurra, tienen rotundamente prohibidos. Si ustedes quieren seguir a Dios, no se les ocurre ir por allá. ¿Cómo lo van a escuchar a Él? No lo hagan. Y nadie salió. Llegó San Antonio a predicar en el pueblo, invitaba a todos, y nadie salió, nadie iba a escucharlo, nadie salió.
Entonces, fue el momento en que San Antonio de Padua se fue al mar, se fue hacia la playa del mar y dijo: peces del río y del mar, escuchen la palabra de Dios. Y los peces se agolparon todos a la orilla del mar, todos los peces, y sacaban la cabeza del agua. Los peces sacaban la cabecita del agua a escuchar la palabra que estaba predicando San Antonio. Un pescador, pues que estaba pescando y ya no encontró más peces, cuando se voltea a mirar encuentra todos los peces del mar en la playa, con la cabeza fuera del agua, escuchando a San Antonio. Todos los peces. Y ese pescador, cuando vio ese milagro, salió corriendo al pueblo y llamó a todos: vengan, vengan, vengan a mirar, vengan, vengan a la playa, vengan, miren este acontecimiento. Y la gente salió. Toda la gente salió corriendo y fueron a mirar allá, y todos los peces así, con la cabeza fuera del agua, escuchando la predicación de San Antonio de Padua. Ante ese milagro la gente dijo: venga, venga, escuchémoslo. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que él dice? Y se acabó la herejía albigense allá, se acabó. Les tocó a los líderes de esa nueva doctrina, les tocó irse, porque la gente volvió a creer en lo que se creía en el siglo I, que Jesús sí es Dios y que está en la Eucaristía, y eso que la carne es mala, mentira. Pues ese es el punto. Escuchemos al menos la palabra de Dios. ¿O será que los líderes de estas nuevas doctrinas que hablan de que el canibalismo en la Eucaristía, que es el vampiresco de la Eucaristía, será que ellos nos prohíben que escuchemos la palabra de Dios? Pues escuchémosla al menos, comparemos a ver y miremos si sí coincide con lo que en el siglo I se enseñó, porque no olvidemos, Efesios 4:5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y si quiere, pues no me escuche a mí, vaya a la historia e investigue cómo era una reunión de los creyentes en Cristo en el siglo I. ¿A qué se reunían? ¿Solamente era cantar muy bonito y lucirse en una predicación? ¿O a qué se reunían? Vaya al siglo I. En el año 70, en el año 80, ¿cómo era? La Santa Misa, la fracción del pan. Bueno, en el año 115, ¿a qué se reunían? La fracción del pan. En el año 165 hay un texto de esa época de San Justino. San Justino era un filósofo de eso que estudian las filosofías de ese momento, el estoicismo y todo esto. Ese filósofo se convirtió al cristianismo y él escribió una apología de San Justino, una apología que significa defensa de la fe. Y él llegó a ser mártir. Está ahí la carta del martirio de él, el relato del martirio de él, cuando le dicen: pero si Justino, tú eres un hombre de letras, un hombre estudioso, un hombre de los duros en la filosofía, ¿en qué está creyendo? Y él da su testimonio y dice: es que la fe en Cristo es la verdadera fe. No es creer que el emperador sea un dios, como lo creían los romanos de sus emperadores. No, que no hay que quemarle incienso ni a la imagen de Zeus, de Afrodita, de los dioses griegos o romanos. No, que es Jesús. Y le dijeron: apostate de esa fe en Jesús, o si no se muere. Y pues efectivamente dio su vida. Él escribió un texto y aparece, y lo encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un texto histórico de esa época. Si quiere, busque ese texto, San Justino. Búsquese los escritos de San Justino, año 165. Y ahí menciona ese momento en que celebraban la Santa Misa en esa época, que de los campos y de las ciudades se reúnen en un solo sitio en torno a los sacerdotes, porque es sacerdote el que debe dirigir la comunidad. Eso es así en el siglo I.
Esos eran los pastores del siglo I, los sacerdotes, no otra persona que no tuviera el sacerdocio. Por lo menos dése la oportunidad de estudiar esto, a ver si es cierto o no es cierto. Por lo menos dése la oportunidad de estudiarlo. Y dice que se leían las profecías del Antiguo Testamento, los profetas y las memorias de los apóstoles. Las memorias de los apóstoles eran los evangelios, las cartas de San Pablo. Y se hacía una explicación y se invitaba a seguir esos hermosos ejemplos. Y después, el que presidía, que era el sacerdote, le alcanzaba un pan, vino y agua. Y el pan lo ofrecía, el vino lo mezclaba con el agua y lo ofrecía. Y pronunciaba la acción de gracias. Eucharistei significa Eucaristía. Y después comulgaban todos, un solemne amén, pasaban a comulgar. Y los diáconos, ¿sí ve cuáles eran los otros pastores que estaban ahí? Los obispos, los presbíteros y los diáconos. Los diáconos llevaban la comunión a los enfermos. Los que no pudieron ir a la Santa Misa, los diáconos le llevaban la comunión y también le llevaban la comunión a los que estaban en la cárcel por seguir el camino de Cristo. Año 165. Revisen el año 200. En el año 300 tenemos el testimonio histórico de qué hacían los cristianos cuando se reunían en el año 300. Hay unos libros que se llaman sacramentarios. Ahí está. ¿Cómo era una reunión cristiana del siglo II, del siglo III, del siglo IV? Ahí están los rituales, los misales. Los misales. Revise la Biblia cuántos libros tenía ese momento. Los mismos 46 del Antiguo Testamento siempre se han conservado. Ya estaban ahí. Es que la iglesia se los agregó. No, espérese un poquito. Ya estaban en la Biblia. Ya estaban en la Biblia. Y era la Biblia griega. Hay 350 citas bíblicas tomadas de la Biblia griega. En cambio, solamente hay 50 de la Biblia hebrea. La Biblia griega incluía sabiduría, macabeos, ahí estaba completico. Y pues nunca se puso en tela de juicio. Los apóstoles recibieron la promesa de que el Espíritu Santo los guiaría hasta la verdad completa. Y ellos tenían en su mano una Biblia con 46 libros. Y así se ha conservado hasta el día de hoy. 46 libros en el Antiguo Testamento. Nunca se le ha quitado ni se le ha agregado nada, ni una coma ni una tilde. En cambio, la Biblia protestante, y solo hasta el siglo XVI, estúdielo si quiere, búsquelo en la historia. Solo hasta el siglo XVI, Martín Lutero decidió arrancarle libros a la Biblia y nadie le dijo nada. Nadie le dijo, no, espérese, la Biblia no se toca. No, nadie le dijo nada. Pero eso fue el siglo XVI. Investíguelo al menos si es cierto que fue hasta el siglo XVI. Búsquese una Biblia, porque existen esas Biblias, están en los museos, se conservan, gracias a Dios, y en el Museo Vaticano se conservan algunas. Una Biblia del siglo IV, ¿cuántos libros tenía? 73. Siglo V, siglo VI, VII, VIII, IX, X, hasta el siglo XXI, siguen conservando los 73 libros. Solo en la Biblia protestante, no en la Biblia ni siquiera que usted puede encontrar en todo el mundo, solamente en la Biblia protestante, solo en la Biblia protestante son 7 libros menos. Pero solamente es por el capricho de Martín Lutero. Investíguelo a ver si es cierto o no. Y si hay algún texto en la Sagrada Escritura que nos permita modificar la Biblia. Si yo le quiero quitar este libro, no me cae bien. Búsquelo a ver si se puede modificar o no. Si la Biblia dice que no, pare. Escoja bien la Biblia que va a leer. Porque si ha sido mutilada y Dios prohíbe eso, pues no entre en pecado. Al menos dése la oportunidad de saber si es cierto o no es cierto. ¿Qué pierde? Investíguelo todo, dice San Pablo, examínelo todo y quédense con lo bueno. Por lo menos esto, examínelo, investíguelo, a ver si es cierto. Si lo que le han dicho en muchas predicaciones, si es la verdad, si corresponde con lo que en el siglo I se creía, pues es una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, Efesios 4:5. Revise a ver si es cierto o no es cierto. No pierde nada, más aún lo ganaría todo, porque entraría en el camino de la verdad completa,
San Juan capítulo 16, versículo 12, 13 y 14. El Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. Siglo I, ya existía la verdad completa. Búsquela allá, en el siglo I, la verdad plena, la verdad completa, toda verdad, dice la Biblia protestante. Los guiará a toda verdad. ¿O es que está rechazando la verdad? No olvidemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién está rechazando? Busque la verdad. Sea buscador, amante de la verdad. Eso es fundamental. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a mantenernos firmes en la fe de los apóstoles de hace 2000 años, porque es una sola fe. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos sin dudar un solo segundo. Hoy te suplicamos que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.